Buenas noches. Por favor, Erika, ¿me puede silenciar su micrófono? Gracias. Estoy habilitando Buenas noches, doctor. chat. Disculpe. Buenas noches. Buenas noches, querido profe. Buenas noches. Hola, profesor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. Buenas noches. Ya ingresó Chuquimia. Que no está registrado. Aún no ingresó, profe. No ingresó. Caramechi. Tampoco, ¿no? Tampoco. Omar, ¿está ahí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Michelle, noches su a micrófono, todos. por favor, silénciame. Gracias. He mandado hace rato 10 trabajos y entre ellos está el de usted, Yomar. ¿Ha recibido? Sí, Licen, ahorita lo acabo de abrir el correo y lo estoy revisando. Perfecto. Gran parte, no estarán todos los trabajos, están con errores. Y creo que es principalmente lo que está pasando es de la gente que no participa ni pregunta. Creo que solamente ingresan a la sala y se van. Y después ni siquiera ven los videos. Porque cometer esos errores garrafales, después de que hemos explicado más de 50 veces lo mismo, entonces, Cristina, su micrófono, por favor. Gracias. Entonces, cometer esos errores no puedes, a estas alturas no podemos seguir con lo mismo. ¿No? Entonces, ¿o qué es lo que está pasando? No sé. Eso va a denotar nomás de que muchos van a reprobar el curso y yo ya no sé qué voy a hacer. Ya no van a poder pasar a la siguiente fase, los otros 2 cursos y poder elaborar la tesis, ¿no? Porque creo que no están tomando con seriedad la situación muchos de los participantes. Tito, ¿me escucha? Doctor, buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Has recibido el correo? Sí, doctor, lo estoy revisando ahorita, estoy leyendo, dicen. Por eso es que no voy a poder hacer tallerizar estos cursos, es decir, que hacer individualmente y personalizadamente con cada uno su trabajo. Eso sería lo óptimo siempre y cuando el grupo hubiera sido pequeño, pero no va a ser posible. Tendríamos que estar 24 horas en el Zoom, haciendo media hora con cada uno viendo
viendo las observaciones, las enmiendas, etcétera. No pueden, hay momentos, hay casos en que no se entiende lo que quieren y hemos explicado, pero con chuis. Hemos explicado tan detalladamente que no pueden haber esos errores. Y eso es justamente porque no participan, porque no preguntan. Entonces, voy a... Buenas noches, Buenas noches. doctor. Le habla Tatiana Vega. He revisado el correo y me dice que le envíe en Word. Es el primer punto, ¿no? Que le envié yo como una carta. A ese se refiere porque el otro sí le envié en Word. El segundo trabajo le envié en Word. Claro, no sé, el primer trabajo es el que me ha mandado ¿en qué? ¿En formato? ¿En PDF? No, le envié como una carta, una referencia que hice en el correo. No, pues que tiene que ponerme un documento Word, porque yo tengo que agarrar y copiar eso en el segundo trabajo. Ya, No, no podía hacer el enlace, como le envié primero un documento que era el rediseño que usted me pidió de la Mariana, cartera. no grité, Marianita. Pienso que te papes, pero igual, pues pienso Tatiana, que ahí Yo su ahorita- micrófono. Tatiana, ¿me puede silenciar? No era, Perdón. sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Doctor, le decía, entonces yo ahorita le voy a pasar esa información a Word, se lo envío. Sí, porque imagínense, son cientos de correos que llegan y es bien complicado. Bien complicado. Dígame, Gualberto, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Licenciado, he estado revisando el correo. Aún todavía no ha enviado a todos las correcciones, ¿no? No, por eso les digo, he mandado solamente 10 trabajos. Ah, ya, perfecto, licen. Sí, Yo porque creo que estaba revisando sí, el mío y no estaba. mañana yo creo que voy a enviar 20 más, 20 trabajos más con las observaciones, ya serían 30. Y con eso sería Perfecto. el 50% de avance del grupo. Dígame, Doctor, yo soy Tatiana Prado. dígame. Yo también le envié, bueno, mi tesis concluida y el segundo trabajo. No he recibido todavía respuesta. Pero compréndame, Tatiana, son 64 sus compañeros, son 25 tesis que tengo que leer que tienen más de 100 hojas, hasta 180, 200 hojas. 60 y 60 son 120 trabajos que tengo que revisar y tengo que leerlos, ¿no? Porque no puedo decir, mando y le pongo la nota. Tengo que leer para comentar, para ver dónde están los errores. Sí, doctor, no, yo entiendo No, perfectamente. ni que el día sino que- tuviera, si el día tuviera 78 horas, yo creo que me alcanzaría y tengo mis clases en el pregrado. Entonces, yo les ruego un poco de comprensión. No es fácil. Sí. No, sí, doctor, yo no tengo inconveniente en eso, sino que pensé que tal vez no le había llegado mi No. trabajo y por lo tanto, No, ha quise llegado mantener- todo, ¿no? Ha llegado todo, pero la cosa es revisar. Entonces, y hay que revisar, no por aquí pasó, hay que revisar a detalle. Ese es el problema. Ya está correcto, doctor, voy a tener... Voy a esperar. Por favor, les No, ruego, sí, sí, doctor. tienen que tener, No, paciencia. claro que sí, doctor, no. Yo entiendo, sino que Perfecto. pensé que tal vez había un problema con mi correo. No. Oye, sí, gracias, doctor. No, Cristian ya está, ¿no? Chuquimia. Cristian, este es su trabajo. El primer trabajo usted no me entregó. No lo mandó. Entonces, no tengo el ideario de lo que quiere hacer, ¿no? Ahí están los problemas, pues. Luego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, no? Sí, le escucho. Profe, ¿sabe qué es la verdad? No, por favor. Hoy día le envié un trabajo. Por favor, no me ponga excusas, no, porque no, ahora, si hay revisado el trabajo, ahora me manda, es otra situación.
¿no? Eso es otra situación. Por eso los tiempos son fatales. Bueno, ahora. Aquí la temática es apoyo y asesoramiento académico a estudiantes de bajo rendimiento. Así es, profesor. Ahora, aquí vemos cómo se va a hacer el apoyo y asesoramiento. Por ejemplo, aquí le ponía una observación en el síntoma del problema. ¿Cuáles son los síntomas en este ámbito espacial? Nos estamos refiriendo a este ámbito espacial, que lo estoy poniendo con verde. Ya. Usted me pone la presente investigación tiene como una aplicación. Entonces yo le pongo la solución no está en el síntoma. La solución está justamente en el control del pronóstico, ¿no? Entonces, luego veíamos en las causas del problema. No está clara la causa del problema. En realidad, profesor, yo creo que las causas pueden ser muchas, ¿no? Por eso es pueden ser uno. Es que por eso hemos trabajado cada uno de estos componentes en las clases y hemos pedido que ustedes participen para ver si tienen dudas, ¿no? Entonces, no están claras las causas del problema. Si no están claras, imaginen cuáles son las causas del problema. En el diagnóstico, no está claro el diagnóstico. En el pronóstico, es decir, a futuro. Es decir, ¿qué pasa si persisten estos síntomas en el objeto de investigación? Ahora, usted aquí quiere incorporar en el plan de estudios asignaturas. Por favor, hay un micrófono. Usted quiere incorporar en el plan de estudios asignaturas de apoyo. Ningún plan de estudios puede tener pues asignaturas de apoyo, porque asumimos de que el estudiante cuando cursa las asignaturas, si las aprueba es porque las sabe. Si no, el estudiante debería reprobar la asignatura, ¿no? Entonces es imposible, y dentro de la teoría del diseño curricular, incorporar, ¿no?, asignaturas de apoyo. No se puede. Una asignatura, dentro de un plan de estudios, un diseño curricular, una asignatura de apoyo. Entonces ahí nos preguntamos, ¿apoyo de qué? ¿En qué temática? Entonces, ¿en qué áreas del derecho? Entonces, ¿podría ser la cuestión de tipo de actualización? Una vez que culmine, digamos, el semestre. Eso es otra cosa, claro. Ese es otro panorama totalmente distinto al que usted desarrolla en el planteamiento del problema, lo que me está diciendo ahora, ¿no? Pero le estoy diciendo que podría ser. Claro, profe. una cosa sí puede ser, pero no incorporar una asignatura. Eso nunca se ha visto en el mundo. Por eso le pongo aquí, tiene que redactar de manera correcta. No se entiende. Ahora, ¿cómo pretende solucionar el problema? También hay problema en toda esta de redacción. No sé qué es lo que quiere decir, ¿no? Ahora, eso va a significar, usted me hace, cuando nosotros veíamos el planteamiento del problema, decíamos que todo esto que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, las 6 columnas, hay que copiarlas acá abajo y tenemos que enlazarlas con conectores para que de esa manera le podamos dar un relato. Usted no ha hecho eso aquí. ¿Dónde están todos estos componentes copiados aquí y relacionados? Pues le pongo esto no es posible. Si ya estamos tan avanzados, esto ya asumimos de que ya tiene que estar hecho, ¿no? Entonces, no podemos seguir así. Vamos a corregir entonces, profesor. Pero lógico, entonces, yo ya no voy a tener más tiempo para seguir otra vez empezando de cero con estas, es decir, con estas observaciones. Por eso aquí le pongo que esto no es procedente. Se asume que los estudiantes adquieren los conocimientos, destrezas y habilidades en cada asignatura cursada. Además, ¿para qué incorporar una asignatura? Ahora usted propone aquí una asignatura, dice una oficina.
Entonces, es asignatura, es oficina, que es una mezcla. No, en total. realidad, a ver, profesor, la palabra. Yo en realidad ponía esos dos tipos de propuestas, digamos, que tal vez se podría incluir en todas las materias, pero como usted dice que no se puede, que es imposible, bueno, habrá que modificarlo. Que la otra idea era que se ponga como una oficina de apoyo o si no un sistema de actualización para, digamos, ese tipo de personas, ¿no? De los que tengan menos, digamos, del 55 puntos que necesitan para poder desenvolverse bien en su profesión a futuro, digamos, ¿no? Esa es la idea, digamos, pero en realidad usted tiene razón, profesor, sobre ese punto, pero si no se puede poner esos dos puntos, habrá que verlo lo que se pueda, pues, ¿no? Lo más factible. Por eso es que usted ya tiene que aterrizar en qué es lo factible y qué no es lo factible. Imagínese crear una oficina. Crear una oficina esto es gestión educativa. Esto corresponde al área de gestión educativa. Si se va a crear una oficina, una dirección para una sola carrera, imagínese, ya, puede que suceda eso. Si la carrera es muy, muy grande, como la carrera de Derecho aquí, que tiene 10.000 estudiantes o 11.000 ya tiene ahora Derecho, ¿no? Entonces, tal vez ahí sí, habrá que crear una instancia dentro del organigrama de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas, y Ciencias Políticas, de Ciencias Jurídicas y Políticas, una instancia como una oficina o un departamento para tener que identificar las debilidades de los que están concluyendo la carrera y tener que crear cursos de actualización. Ya, Eso es otra cosa, pero en la FICH no creo que haya en la estructura, es decir, la estructura física y tampoco los recursos económicos necesarios para crear toda una oficina. La oficina necesita un director, ese director necesita la secretaria, esa secretaria va a necesitar seguramente un ayudante, etcétera. Y aparte va a necesitar los docentes que tienen que dar el apoyo. Entonces, por eso las cosas tienen que ser muy, hemos dicho desde un principio, tienen que ser muy reales, ¿no? Por eso que a nosotros este ejercicio nos sirve para identificar los hechos con claridad y no perdernos en la investigación. Entonces, bien, imagínense si no se hacen estas observaciones y se trabaja en esas observaciones, ¿cómo va a ser la tesis? O sea, hacer todo otra vez, ¿no? Además, profesor, la carrera de Derecho acá en Camirí, en la FICH, tiene su dirección, tiene su secretaria. Somos 11 docentes ahí en la universidad, soy docente igual. En realidad, yo creo que podría ponerse en la tesis todos esos puntos que dice de su persona y se puede hacer, digamos, donde el director puede tener esa competencia, ¿no? Si es que no hay recursos, como usted dice. La idea es la hipótesis para poder coadyuvar y ayudar pues, con el estudiante, ¿no? Porque en realidad es como decía el colega Jason, ¿no? El otro día en clase, de que ellos necesitan, digamos, un poco más de profundización. Es verdad, digamos. Y no solamente en una materia, muchas materias. Claro, pero bueno, ya que ya hizo su micrófono. Entonces, ese es el más o menos, doctor. Claro, se asume, ¿no? Asumimos de que los estudiantes, si han aprobado la materia, deberían saber. Pero bueno, no, tal vez no ocurre eso, se olvidan, son memorísticos, repetitivos, cualquiera que fuese la situación. Entonces, lo que usted tiene que hacer es proponer cursos de actualización y nivelación. Sí, profesor, lo voy a tomar en cuenta. Entonces eso son cursos de actualización. Un curso es de actualización, en el caso del derecho, cuando la norma ya está quedando obsoleta. Y ahí le pongo el ejemplo. Se ha creado el nuevo Código de Procedimiento Oral Civil, ¿verdad? Es este nuevo Código de Procedimiento Civil Oral. Entonces, los estudiantes que han llevado procedimiento civil, ¿ya? Y no han tenido la opción de ver la nueva norma,
Entonces, esos estudiantes que están para acabar la carrera, entonces hay que actualizarlos con esa nueva temática. Entonces, una cosa son cursos de actualización y otra cosa son los cursos de nivelación. Ahora usted puede, su propuesta, su trabajo puede estar direccionado a la creación, propuesta de un programa de actualización y nivelación en el área jurídica para estudiantes que están concluyendo la licenciatura en Derecho. Entonces ya hay el universo lo hemos, pero es decir, delimitado totalmente. Y en su propuesta, porque en la propuesta usted tiene que trabajar los cursos. Es decir, tiene que, como si fuese el plan global de la asignatura, aquí van a ser los planes de cada curso que va a proponer. De un curso de actualización, por ejemplo, puede ser en Derecho Procesal Civil Oral. Entonces tiene que tener sus competencias, tiene que tener todos sus componentes, sus contenidos temáticos, estrategias, ese curso. Después, en su diagnóstico, seguramente que va a identificar, cuando se haga el diagnóstico, se hagan las encuestas a los estudiantes, de que tienen debilidad, pongamos el caso, en derecho, como decía Jason, en derecho procesal penal. Ya. Profe, entonces hay que dirigirlo mayormente esto, como usted puso el ejemplo de esto del Código de Procedimiento Civil, que es la Ley 439. Evidentemente eso es oral, ¿no? Los juicios, pero las demandas, la solicitud, todo se hace por escrito, pero evidentemente hay que tener la oralidad, ¿no? Ha cambiado, digamos, ¿no? No es como años antes, ¿no? Claro, ahora hay que incorporar la temática de la argumentación jurídica. En la oralidad, lo que prima es la argumentación. Quien no sabe argumentar, como abogado, defensor, etcétera, está perdido. Su cliente ya perdió nomás el juicio, ¿no? Entonces, como Jason decía, ¿no? Tal vez les falta mayores conocimientos, saberes en procedimiento penal. Entonces hay que hacer un curso de nivelación. Hay que nivelarlos a esos estudiantes que ya están para salir de la carrera, porque se ha identificado de que tienen debilidades en la parte de procedimiento penal y la práctica forense. Entonces usted va a su propuesta, dentro de su propuesta también va a estar ese curso. Basta que su propuesta tenga 3 cursos. No necesita más su propuesta. Ya. Más o menos sería así, doctor. Así tiene que trabajar y tiene 24 horas para trabajar y mandarme un buen trabajo. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Muy bien. Alguien estaba levantando. Tatiana, dígame. Doctor, puntualmente sobre mi tesis, yo había propuesto la creación de una unidad de formación, de asesoramiento y de capacitación en normas universitarias. Ahora bien, conforme yo lo veo explicar el asunto, crear una unidad desde el punto de vista práctico no significa incorporar una estructura administrativa, sino que puede funcionar, de acuerdo a mi propuesta, con que los estudiantes de último año puedan cumplir esa función de, bueno, en la práctica realizar seminarios, talleres, etcétera, a cargo o de un profesor que pueda tener un cargo de extensión, o que pueda asumirse adicionalmente con un profesor de área en la práctica administrativa. Entonces, yo por eso quisiera, digamos, tener clara la cuestión, porque si yo estoy proponiendo una tesis para crear una unidad que va a incorporarse en la estructura administrativa, que sí es posible, porque los consejos facultativos tienen la atribución de aprobar los organigramas, las estructuras organizativas de cada facultad. Yo por ese sentido lo vi en su momento viable, y por eso es que
conduje mi tesis en ese sentido. Ya, No sé perdón, si estoy en lo correcto. este es para toda la ficha. Para toda la facultad. Ah, bueno, eso es diferente, ¿no? Que para una sola carrera. ¿Verdad? Sí. Ahora, Sí, sí, usted lo que quiere es crear una instancia que esté direccionada a asesoramiento, capacitación y formación. asesorar, informar, y me dice capacitar. Después le voy a dar el concepto de capacitación. ¿A quién? A los docentes, estudiantes y administrativos, a todos los que Sobre la forman parte de la normativa de la universidad, normativa. ¿verdad? Exactamente, sí. Perfecto. Eso está muy bien. Eso está claro. Eso está muy claro. Porque lógicamente que los estudiantes tienen que conocer la norma de la universidad. En este caso de la facultad y de la universidad, porque la facultad es una parte de la Gabriel René Moreno. Sí. Y tiene que conocer la norma. En este caso significa cuál es el estatuto, cuáles son los reglamentos de graduación, los reglamentos de modalidad, de convalidaciones, de revalidaciones, de evaluación. Después tiene que ver también si hay conocer si hay el documento es decir, del modelo educativo de la universidad que tiene que estar visto también o replicado por la ficha. Ahora, lógicamente que los docentes está muy bien. La capacitación son acciones destinadas a desarrollar saberes, destrezas y habilidades a personas que están en ejercicio de la actividad manual o intelectual. Entonces, en este caso serían los consejeros. No, está muy bien para los docentes. Porque los docentes van a ser capacitados porque ellos están en ejercicio de la docencia. Están trabajando como docentes. Es decir, yo no puedo capacitar a una persona que no esté en ejercicio de una actividad, sea manual, si es un zapatero, ¿ya? Si no es un zapatero que está trabajando en la máquina confeccionando zapatos, no lo puedo capacitar. En ese caso será solamente cursos no son de capacitación, serán cursos de instrucción. Les estoy enseñando a ser zapateros, a personas que no ejercen, nunca han ejercido la zapatería. Ah, pero aquellos zapateros... ¿Eso es formación, doctor? ¿Perdón? ¿Eso es formación? Formación. Eso es formación. Lo que usted Eso es cursos de formación. En cambio, la capacitación siempre está direccionada a personas que están ejerciendo el oficio, si es un oficio práctico, o si es un oficio intelectual, o una actividad intelectual, ¿no? Perfecto. Esa es la gran diferencia que hay entre formación y capacitación. Y capacitación, ya. Y el término asesoramiento va en el término legal. Por ejemplo, si alguien o algún miembro de la comunidad universitaria tiene un conflicto ya particular que tiene que ver con derechos y deberes, etcétera, eso es asesorarlo porque hay un tribunal de justicia universitario. Claro, pero eso es dentro, es decir, todo lo que ocurre dentro de la universidad, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, ahí se puede también, entonces, va a ser un departamento de asesoramiento sobre la aplicación de la norma para personas que crean que sus derechos han sido vulnerados. Ya. Gracias, doctor. Perfecto. Preguntas. ¿Coromachi está? Doctor, buenas noches, doctor. Buenas noches. Ya, un segundito. Sí, doctor, estoy aquí. Doctor. ¿Has revisado las observaciones que le he mandado? Sí, doctor, estoy en eso. Sobre eso quería hacer una consultita, doctor. Por eso, espéreme un segundito, espéreme. Ya. ¿Ve su documento? Sí, doctor. Sí.
Usted, su tema en este es, déjeme que le explique, por favor, déjeme ver cuáles son mis observaciones. Influencia del tiempo en el rendimiento académico. Usted pretende, por eso le pongo, medir la influencia del rendimiento académico. ¿Usted es psicólogo? Doctor, influencia del mal manejo del tiempo era, doctor. Pues aquí, De influencia, por eso es que usted me... Yo lo que veo, lo que leo, yo quiero entender, ¿no? Por eso es que influencia del tiempo en el rendimiento académico, en estudiantes de licenciatura en ciencias de la educación. Ahora, usted pretende, por eso decía mi pregunta, pretende medir la influencia del tiempo, pero ya un poco más las luces se van aperturando cuando vemos aquí los componentes, ¿no? Y bajamos y decimos, usted en este caso va a formular su pregunta, dice, ¿en qué medida influye la administración o distribución del tiempo en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de licenciatura de Ciencias de la Educación? Es decir, esta su pregunta no tiende a solucionar el planteamiento del problema. Sí, doctor, en este caso ya estoy... Todo este escenario que tenemos aquí arriba no pretende, su pregunta no está sistematizando esto. No hay coherencia. Además, 50 veces hemos repetido que las subpreguntas tienen que estar direccionadas a los objetivos específicos. Y esos objetivos específicos nos van a dar el desarrollo capitular. Entonces hemos dicho, la primera pregunta siempre tiene que ser el marco teórico. La primera pregunta tiene que estar direccionada. ¿Qué dice la teoría sobre tal tema? Ya, doctor. Luego hemos dicho, la segunda pregunta tiene que estar direccionada al diagnóstico. Entonces, estas subpreguntas no me dicen nada. Y además, es decir, estas subpreguntas tienen que estar direccionadas a eso. ¿De acuerdo? Sí, doctor, sí, doctor, de acuerdísimo, doctor. Bueno, pero su objeto de investigación tiene que ser muy claro, está demasiado confuso, no se puede entender. Sí, doctor, es por eso que todito se me ha desconfigurado desde el título. Yo estaba confiado ya de que mi anterior tutor ya me había acomodado el título y sobre eso no me he estado trabajando, doctor. Entonces, no, pues como es que ya usted tiene que trabajar sobre lo que estamos haciendo nosotros ahora. Sí, doctor, sí, doctor. ¿No ve? Sí, doctor, lo voy a trabajar esta noche, toda la noche, y ya 24 horas tienen, si no yo lo voy a lamentar. Ya, doctor, listo, doctor, entendido. Perfecto. ¿Alguien levantaba la mano? Buenas noches, Licen. Buenas noches. Me mandó en mi correo que no estoy inscrita. ¿Ustedes, perdón? Denise. Ay. ¿Qué apellida, Denise? Oyola. Así. Espérese. Sí, pero me han dicho, Julino me ha dicho que son los últimos dos que se han inscrito, ¿no? Es usted, ¿y quién es el otro docente? Sí, está. Ya la he puesto en mi lista. Ah, ya. Ustedes porque son le mandé odontóloga, mis dos ¿verdad? trabajos y en uno me puso que no estoy inscrita. Claro, es que no estaba, en las listas no estaba, pero Julino me mandó dos nombres más que ya no los Porque incorporé. en anterior clase no me acuerdo, sí, en el primer práctico que estaba revisando, me incluyó. Sí. Me dijo que iba a hacerlo manual, mientras tanto. Sí, ya está aquí. Ya, Licen, Ya, esa era mi... sí, son dos, Gracias. es usted y otro docente más. De acuerdo.
Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bien, ahora vamos a ver mientras vamos avanzando los trabajos en las revisiones, ¿no? Como les digo, yo mañana voy a terminar de revisar 20 trabajos y con los 10 que hoy día he mandado serían 30, sería el 50% de los trabajos que estuvieran revisados y comentados. Ahora lo que ustedes tienen que ir trabajando es el pequeño marco teórico para el perfil. Ya vayan, esta mañana me pidió no sé quién, pero como estaba en clases no pude y le dije que en la tarde he estado correteando, he estado corrigiendo, estaba mandando eso. Entonces, mañana, en la mañana les voy a mandar en este caso, la guía del APA, con el cual van a trabajar ustedes toda la parte de las citas y el formato APA. El formato APA vamos a utilizar exclusivamente para las citas bibliográficas. ¿De acuerdo? Exclusivamente. Y no vamos a tomar en cuenta el formato APA en otras características, como puede ser el tipo de letra, el interlineado y todo eso para la tesis. Después yo les voy a mandar un ideario de cómo van a estar constituidos, en este caso el margen superior, el margen inferior, el margen derecho, el margen izquierdo, el interlineado, no hay sangrado, por ejemplo, todo tiene que estar apoyado a la mano izquierda. Después el tipo de letra, en qué caso se utiliza la letra cursiva. Yo les voy a mandar un ideario sobre cómo va a estar estructurada la tesis, ¿no? El trabajo de la tesis en todos sus componentes. Y habíamos dicho, la FICH, por ejemplo, utiliza el capítulo 1, que es la parte metodológica. Pues nosotros hemos dicho, ya, vamos a respetar ese formato que tiene la FICH, pero eso no significa de que vayamos a introducir, ¿no?, un objetivo para la metodología, porque se asume de que la metodología tiene que existir siempre una metodología de cómo se elabora el trabajo. Por eso los 3 objetivos directores, si vale el término, de la tesis va a ser el objetivo, dentro de los objetivos específicos, ¿no? El objetivo específico que vaya a tributar al marco teórico, el objetivo específico que vaya a tributar al diagnóstico situacional y el objetivo que vaya a tributar a la propuesta. Ahora, como ustedes ya no tienen mucho tiempo, dígame, Milton. Lo escuchamos, Milton. Milton. Miltito, lo escuchamos. Bien, le preguntaba si algún otro sinónimo para tributar que decía, que no agarro el contexto, va a disculpar. En vez de tributar, que utilice otra palabra. Sí, un sinónimo, licenciado. Ya, entonces, ya, en vez de tributar, entonces que esté determinado a conducir. Ya puede ser conducir, que nos conduce a, que nos determina a. Ok. Perfecto. Perfecto, licenciado.
Muy Sí, bien. comprendido. Entonces, como ustedes no tienen mucho tiempo, ya no hay tiempo, el tiempo es nuestro peor enemigo, entonces, este marco teórico que van a elaborar para el perfil, este marco teórico, tiene que ser un marco referencial para la tesis. ¿Qué significa eso? Que en este marco que ustedes van a elaborar no me van a poner verduras. Por ejemplo, si su... Glosario. Perdón, Eddie. Glosario. No. Me van a elaborar un pequeño marco, un marco teórico referencial, pero que este marco teórico ya vaya estableciéndose esos componentes teóricos que van a servirles en la tesis, solamente que la van a ver con mayor profundidad en la tesis. Por ejemplo, hay un trabajo, no sé de quién será, que establece la utilización del aprendizaje, el ABP, aprendizaje basado en proyectos, para una asignatura X. Entonces, el marco teórico, en este caso, el marco teórico de aquí también vamos a dividir en dos grandes partes. Uno va a ser el componente pedagógico. Y el otro componente va a ser el que tiene que ver sobre los saberes de la temática que están abordando ustedes. Por ejemplo, si decíamos el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Si es en la asignatura de saberes, en la asignatura, lo que decíamos ayer, veíamos, ¿no? De saberes, en la asignatura de saberes. Si es de perforaciones 1, por ejemplo, para la ingeniería en petróleo. Si es para la asignatura de perforaciones 1, entonces ese marco teórico va a estar dividido en el componente pedagógico y en el componente teórico sobre la perforación de pozos. En este componente pedagógico, y aquí también ustedes van a ir de alguna manera esbozando títulos y subtítulos que después ese mismo marco teórico van a utilizar como base. Van a hacer un copy-paste a su marco, el marco teórico del perfil a la tesis, al capítulo que corresponde, que es el capítulo 2, el marco teórico. Van a copiar, solamente que esos títulos y esos subtítulos van a ir trabajándolos en mayor profundidad. Y seguramente que según se va a ir viendo la literatura, van a ir incorporando seguramente mayores subtítulos a ese marco teórico por la literatura que están revisando. Pero eso significa de que este marco teórico del perfil tiene que estar en estrecha relación al objeto de investigación, al planteamiento y formulación de la pregunta, las preguntas polémicas, las subpreguntas, el objetivo general, los objetivos específicos. Porque la teoría nos dice, a la luz del marco teórico, se formula la hipótesis en el perfil, ¿no? Entonces, sí, van a ver, por ejemplo, para el caso del ABP, entonces tendrán que, el marco pedagógico va a tener que partir
viendo las corrientes pedagógicas. Y seguramente que aquí van a tener que describir estas corrientes pedagógicas, seguramente en de las corrientes más antiguas, ¿no? Como la corriente tradicional. Y ustedes me van a decir, ¿por qué la corriente tradicional? Porque seguramente van a tener que concatenar, ¿no? Va a tener que concatenarse este contenido a la propuesta. Porque tal vez, y eso va a constatarse con el diagnóstico, los docentes, por ahí el docente de perforación 1, perforación 2, sigue con el sistema tradicional de la corriente tradicional o bancaria, que también la denomina, ¿no? Es decir, que es memorística, repetitiva, etc. Entonces, seguramente que una partecita de este marco teórico del perfil va a tener que estar desarrollando algunas corrientes que después van a servir para desarrollar el resto de los capítulos en la tesis. Después seguramente que van a ver el conductismo, la corriente conductual. Y seguramente que mayor énfasis van a poner, en este caso, al constructivismo, a la corriente constructivista. Y posteriormente tendrán que hablar o describir aquí todas las carreras. Hemos visto que en la FICH, exceptuando una que es propia de la FICH, es medio ambiente, si no me equivoco, todos los restos están bajo el enfoque por competencias. Entonces aquí tendrán que hablar sobre el enfoque por competencias. El enfoque por competencias. Después tendrán que hablar aquí o describir aquí qué se entiende por estrategias. Porque el tema es el ABP como estrategia. Aquí serán estrategias. Describir a qué es una estrategia de enseñanza, qué es una estrategia de aprendizaje, qué son estilos de aprendizaje. Y cuando describa, va a describir qué son las estrategias. Aquí tendrá que aterrizar en los diferentes tipos de estrategias. O tal vez solamente para el marco teórico las va a poner con viñetitas nomás. Y una de esas estrategias va a ser el A, B, P. El aprendizaje basado en proyectos. Entonces, como este es el objeto parte del objeto de investigación, aquí va a tener que desarrollar un poco más el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué características tienen y cómo se sistematizan? Luego tendrá que hablar en este marco teórico a qué se refieren, en este caso, qué características teóricas tiene la temática de perforación de pozos. ¿Cómo se desarrolla la temática de perforación de pozos? Serán análisis de suelos, características de los análisis de suelos. Después tendrán que verse, creo que antes de hacer la perforación tienen que poner una soldadura, una cosa de hormigón, una losa y no sé qué, para después proceder a la perforación. ¿Cómo se hace la perforación en sí desde el punto de vista teórico? Aquí solamente pondrán seguramente generalidades en este marquito teórico. Y luego, como hemos dicho anoche, son 1, 2, 3, 4, 5 veces que estamos repitiendo ese tema. Tienen que poner un enlace entre lo pedagógico y esos saberes propios de la temática que van a abordar en su objeto de investigación. En este caso es perforaciones, perforación de pozos petroleros. Entonces, aquí tiene que entrar, hemos dicho, un componente que va a describir
cómo se desarrolla la enseñanza. Estamos hablando teóricamente. La enseñanza de perforación de pozos petroleros o en petróleo o en gas. Y seguramente que aquí, en esta temática, va a saltar de que hay softwares especializados que permiten un mayor aprendizaje por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, seguramente que aquí dirá hay que trabajar por proyectos. La teoría tal vez dice, no sé. Entonces, pero ya estamos relacionando todo este universo del marco teórico. Por eso que el marco teórico que van a elaborar ustedes para el perfil tiene que tener estos tópicos. Y van a ser como tópicos nomás para el perfil. Pero ya para la tesis ya van a desarrollar con mayor profundidad cada uno de estos elementos. Y tal vez hemos dicho habrá que incorporar algunos otros componentes teóricos, porque según se va leyendo el aporte teórico, se van incorporando. Preguntas. Dígame, Milton. Licenciado, la cantidad mínima para referencia bibliográfica, disculpe. Referencia bibliográfica, ¿me está hablando del perfil? De la tesis. Ah, no, hay tesis que están con 300 hojas. Ya, la Hay cantidad de otras. referencia. Ahora, en relación a las referencias bibliográficas, es decir, si es una tesis ampulosa, tiene que haber un buen número de libros que se hayan consultado, ¿no? Pero por lo general están entre 20 y 30. Oh, bien. Le pregunto esto porque durante el curso que llevamos antes de la actualización, nos habían dado un cierto número y yo había tratado de colocar así todo lo que involucra a mi trabajo. Incluso tomé términos como lo que es el rendimiento académico, el estado de flujo, el pensamiento crítico, todo aquello que son resultados que se buscan obtener mediante la aplicación de la estrategia que estoy sugiriendo. Ya, Y me comentó el maestro de que no podía irme más allá, que debería enfocarme sobre todo en las variables, que más que todo eso es la que debería desarrollarse. Claro, por eso le digo muchas veces no hay que poner contenido teórico que no se va a ver en la propuesta. Es decir, no puede estar divorciada la propuesta con el marco teórico. Tal vez usted aquí, para el ejemplo que pongo, solamente se decida que se va a trabajar con la corriente tradicional, con el conductismo y el constructivismo, nada más. No van a ver del neoconductismo, de nada, sino del constructivismo directamente para pasar al enfoque por competencias, porque tal vez no requiere más. En lo que sí tiene que abocarse mucho va a ser en el ABP. El aprendizaje basado bajo proyectos. Y este ABP, lógicamente, que responde al enfoque constructivista. Bien, licenciado. Por eso que hay que referirnos hay que desarrollar teóricamente la corriente constructivista. ¿Por qué? Una parte de la propuesta del constructivismo justamente es la aplicación de las estrategias, especialmente las estrategias que están direccionadas a
al aprender haciendo. Ahora, ¿cuántas relaciones bibliográficas o libros le dijeron a usted anteriormente? Aproximadamente de 50 entre todo lo que es filmografía, lo que son los libros, también artículos, todo eso. Sí. Sí, porque imagínense, no puede una tesis con 10 o 15 autores, ¿no? Para una tesis de maestría es imposible, es muy poco. Entonces estamos bien. Perfecto, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más preguntó? Sería válido, profesor. Dígame, Eddie. Sí, sería válido que se colocase algunos conceptos básicos de algunas palabras que a veces puede ser que se utilice bastante. Usted mismo hablaba de estrategias, pero yo que sepa, hay estrategias de aprendizaje, hay estrategias de enseñanza, hay estrategias metodológicas, etcétera, etcétera, y a veces confunde. ¿Es válido? Claro. Si tuviera, por ejemplo, el caso déjeme terminar esto, de gestión ambiental, yo había colocado algunos conceptos, como lo que usted decía el otro día, que son las aguas lixiviadas, o sea, para que se entienda, o sea, algunas conceptualizaciones puntuales. Son conceptos que a veces pensamos que lo dominamos, pero a veces es necesario recalcar. ¿Es válido colocar en una tesis ese tipo de pero en este caso no es aconsejable conceptos, sino definiciones. Porque el concepto es mucho más reducido. En cambio, muchas veces las definiciones están apoyadas en teorías. Entonces, ¿Así como un glosario? No. Es una definición, por ejemplo, de aguas residuales. Entonces, de acuerdo al autor fulano de tal, las aguas residuales son aquellas que provienen, y tienen estas características. Entonces, ¿por qué? Cuando ya hablemos, cuando en este caso usted ya establezca las aguas residuales que tiene, es decir, que se crean al faenear el ganado, ahí dice, las aguas residuales del faeneado de ganado tienen características de toxicidad por el pH, por tal cosa. Pero ya sabemos, si no tiene duda, ¿qué son las aguas residuales? Uno se traslada, el lector en este caso, se va a trasladar al marco teórico, ¿no? Porque hay una definición. Lo decía porque hasta en la ley 1333, que es la ley de medio ambiente, existe, digamos, como usted dice, definiciones para que la propia población pueda entender de lo que se trata, ¿no? O sea, es necesario a veces aclarar términos que no son muy utilizados frecuentemente. Claro, si nosotros estamos defendiendo un tribunal que sí entiende la materia, no existiría problema. Pero a veces digo yo, si no tenemos estas definiciones claras, ¿cómo poder seguir avanzando? A veces es necesario seguir clasificaciones, por ejemplo, clasificación de los residuos, que según la ley boliviana es tal y cual, ¿no? O sea, perfecto. Para ver eso. Claro, en este caso se tendrá que tomar en cuenta los componentes teóricos, lo que dicen los autores. Además, se podrá, en el artículo tantos del Código de la Ley del Medio Ambiente, establece que las aguas residuales son ta. ¿No? Entonces es lógico. Porque no nos olvidemos de que el trabajo, en este caso las tesis, no están elaboradas para los lectores de la tesis. Las tesis están elaboradas para el público en general, para cualquier persona que tenga interés sobre un tema y no que sea un especialista en el campo. Entonces, por eso muchas veces hay que utilizar palabras que no sean muy rebuscadas también, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay que hacer, ustedes van a tener que hacer una aclaración el momento que estén defendiendo su tesis y cuando ya vayan a describir y tiene que ser muy breve, la defensa es muy breve, las diapositivas tienen que estar muy bien organizadas, tiene que ser un mapa conceptual nomás el marco teórico, ¿no?
Entonces explicará ahí de que se han utilizado definiciones que sí son tal vez son definiciones sencillas para que exista un cabal entendimiento de quien vaya a leer la tesis. Como también hay definiciones con mayor profundidad y con mayor base científica. Siempre hay que decir eso al tribunal antes de empezar a exponer el marco teórico en la defensa. Gracias. Perfecto. Dígame, Melissa. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para comprender mejor el marco teórico en sí, es preferentemente de las variables que nosotros hemos, identificado en nuestro tema, ¿cierto? Verdad. Y tenemos que colocar, lo que opinan los autores respecto a esa variable que nosotros tenemos y en la parte de abajo colocar nuestra opinión o nuestro criterio. Claro. En este caso, decíamos, eso llamamos el posicionamiento teórico. Y les voy a mandar también tips sobre posicionamiento teórico. De acuerdo al autor Sevilla, quien establece que contaminación es Asimismo, el autor Pérez y Cifuentes establece que contaminación es decir, de acuerdo a las definiciones que se han podido o que se han establecido, las entendemos de la siguiente manera, y hasta el aporte de ustedes. Punto aparte. Asimismo, para la presente investigación, se establece que la contaminación de las aguas residuales es esta, ¿no? Entonces, ya estamos ahí uniendo lo que va a ser, lo que dicen los teóricos, el criterio que ustedes tienen, y estamos conectando asimismo a la propuesta. Ya. Muchísimas gracias, licenciado. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Dígame, Freddy. Bien, buenas noches, profesor. Respecto a lo que usted decía sobre el marco teórico, mencionaba que nos vamos a basar en el formato APA y también nos va a enviar la forma de presentación del perfil que involucra el interlineado, los márgenes. Esta característica de presentación que va a enviar va a tener conocimiento la escuela de posgrado porque ellos tienen un formato hasta ahora, ¿no es cierto? Que nos hemos estado basando quizá en ese formato de presentación. Es el mismo, entonces, pues, es el mismo. Ya. Entonces no varía porque seguramente los tribunales como los tutores se van a tener que basar en ese formato. Claro, vamos a trabajar, y eso es lo que veíamos en el posgrado de la Fitch. Vamos a trabajar con la forma en la cual la Fitch estaban desarrollándose las tesis. Pero eso también puede un poquito modificarse, no hay problema. No se olvide de que existe la autonomía universitaria. Y eso significa de que cada facultad también es autónoma. Bien, solamente esa era mi consulta, claro, porque nuestros tribunales muchas veces son de Santa Cruz, entonces ellos tienen su propio formato. La verdad no sé, no creo que varíe mucho, ¿no? No va a variar mucho. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, y eso es lo que ya ha salido una resolución de la Gabriel René Moreno en Santa Cruz sobre el plagio. Es decir, que los tutores tienen que someter la tesis a los softwares donde establecen de que no hay plagio en el trabajo, ¿no? Entonces, en eso sí la Gabriel está muy, pero muy estricta. Y la escuela de posgrado también, lógicamente, en la Gabriel René Moreno, ¿no?
pero muy estrictas también. Bien, gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una consulta, disculpe. Dígame. Le habla Verónica Peñaranda. Buenas noches. Disculpe, si hay algún enunciado o término en inglés, tiene que traducirse o tal vez en la norma APA nos va a dar la guía de ello. Es que usted no puede ponerlo en inglés, tiene que traducir. Así es. No puede poner en inglés, entonces usted va a tener que traducir y ahí pondrá entre paréntesis, pondrá la fuente bibliográfica y ahí sí puede utilizar un pie de página después de la cita, decir traducción realizada por JP o J. Pérez, usted es Verónica, o B. Pérez, si es Verónica Pérez. Nada más. Perfecto, gracias, gracias. Bien, vemos ahora que el marco teórico, el fundamento teórico, o más conocido como marco teórico, es el respaldo teórico conceptual de la investigación. En él se definen los parámetros teóricos y los lineamientos de la investigación, lo que algunos autores consideran una primera aproximación del desarrollo temático de la investigación, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo al marco teórico del perfil. El marco teórico siempre se desarrolla mediante la aplicación del método deductivo. ¿Qué significa esto? De lo general a lo específico. ¿Cuál es la función del marco teórico? Describe y explica teorías. Dentro de estas teorías, por ejemplo, dentro de las teorías educativas, tenemos a toda la parte de las corrientes, a estas. Las corrientes educativas. Además, este marco teórico interpreta y analiza investigaciones. Luego, los antecedentes de la investigación. Define algunos conceptos y sirve para formular la hipótesis. Por eso decíamos, a la luz del marco teórico se formula la hipótesis en el perfil. Es importante señalar en el protocolo, en este caso, en algunos lugares se llaman protocolo, la ficha se llama perfil. En el perfil de tesis debe existir la estrecha relación entre teoría. Sí, las clases. Hay un micrófono, por favor. La teoría, el proceso de investigación, en todo el proceso de investigación, la realidad y también el entorno. Ahora, en algunos casos, la investigación puede iniciar una teoría nueva que se quiere aplicar. En este caso sería una última teoría, tal vez. O puede reformar una existente. Es decir, ya ustedes ya en este caso como investigadores aportarían, ¿no? O simplemente describir o definir con más claridad conceptos, variables y existentes, teoremas, postulados, etc.
¿Cómo empezamos nosotros a trabajar? ¿Cómo van a empezar ustedes a trabajar? Lo primero es la revisión de la literatura. Como el tiempo está terriblemente escaso, hay una forma para poder aprovechar el tiempo, porque lo lógico sería de cada libro, ¿no? Se debería elaborar una ficha bibliográfica donde se identifica la idea principal, las ideas secundarias, las ideas colaterales, etc. Pero como estamos tan apresurados, porque ustedes hasta agosto tienen que tener las tesis listas para entregarlas y para hacer los trámites, porque las defensas son hasta antes del 15 de diciembre, después se cierra la universidad. Entonces, hasta agosto han dado como tope máximo para presentar las tesis y después seguir el trámite administrativo, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer, una forma mucho más práctica, es ustedes tienen que trabajar un ideario, partir de una idea y decir, bueno, como veíamos en este caso, si mi marco pedagógico va a hablar sobre el ABP, como veíamos acá, entonces tengo que ir viendo, pues, en este caso, las corrientes pedagógicas. Una corriente, dos corrientes, tres corrientes, cuatro corrientes, ya. Entonces, ese mi ideario, es decir, esa idea, iré pasando en un papel como títulos. En este caso puede ser corriente educativa la corriente educativa tradicional, por ejemplo. Después veré el constructivismo, la corriente del constructivismo. Y dentro del constructivismo aquí veré el enfoque por competencias. Estoy haciendo solamente un listado, una lista. Dentro de eso también incorporaré qué son las estrategias. Y en este caso, directamente ya trabajaremos con estrategias educativas, ¿no? Y no vamos a trabajar las estrategias desde el punto de vista militar, ¿no? Las estrategias nacen en el ámbito militar. No, aquí estamos hablando de las estrategias educativas. Hay un micrófono, por favor. Doctor Ledesma, su micrófono. Gracias. Entonces, estas estrategias las puedo ir también. Aquí estamos viendo las estrategias. Entonces, definición de estrategias educativas. Y aquí ya vamos a ir también punteando. La estrategia puede ser las estrategias, la clase magistral, puede ser el lluvia de ideas, puede ser el coloquio, puede ser estudio de casos, puede ser hasta que llego al ABP, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Termino en el aprendizaje basado en proyectos. Luego, aquí veré qué es lo que me habla la teoría sobre la perforación de pozos petroleros. Aquí será teoría de perforación de pozos. Y aquí vamos viendo sus demás componentes como subtítulos. Aquí entramos a nuestro tercer elemento fundamental. ¿Cómo se enseña
se enseña la perforación o la temática de perforación de pozos en la educación superior. Y aquí también voy a seguir poniendo subtítulos. Una vez que tengo, esto casi es parecido a un índice, ¿no? Una relación así. Lo único que tengo que ahora es todo esto someter a la literatura. ¿Y cómo voy a someter a la literatura? Me voy a ir al índice de los libros. Es decir, que tengo libros sobre educación, educación superior, pedagogía, didáctica. Y lo único que agarro es, si los libros son digitales, iré marcando qué me dice, aquí tengo todo el índice de un libro. Y puedo resaltar en ese caso voy a resaltar, le voy a poner otro colorcito más. Ya. Esta parte entra en este libro, está hablando sobre el constructivismo, las características del. Entonces, lo único que hago es subrayar el índice. Y en este otro libro también he visto que hay constructivismo, características del constructivismo. Aquí también había habido estrategias constructivistas. Aquí me está hablando de Ausubel. Aquí me está hablando del otro autor, de Vygotsky. Aquí en este otro libro he encontrado que habla sobre las competencias, características, definiciones, las competencias en general, las competencias en la educación superior, el ser, el saber y el hacer, cómo se sistematizan las competencias. Aquí tengo un libro, aquí tengo uno, aquí tengo otro. Y aquí tengo. Ahora, si tengo los libros en físico, fotocopio pues el índice y con un resaltador también marcaré. Y así sucesivamente. Entonces, eso a nosotros nos favorece grandemente, porque tener que leer todos los libros, en este caso 30 libros a 40 libros, no lo van a hacer ustedes si ni siquiera están leyendo la guía o el demás material, o el libro de metodología de investigación de Ezequiel Anderek, ¿no? Entonces, esta manera me ahorra mucho tiempo. Y como ya tengo aquí este ideario del contenido temático que va a tener mi marco teórico, entonces de aquí ya voy sacando o hago citas textuales que están tal como están y pongo la fuente entre comillas. Entre comillas. O puede ser contextual. Voy a hacer un resumen de lo que dicen estas 3 hojas de este autor sobre el constructivismo. Y voy a poner acá, y la cita ya es contextual. No lleva comillas, pero sí lleva también, igual que la otra, el pie de página, el apellido en mayúsculo del autor, el punto, la inicial del nombre, el punto, el año, la coma y la P, que es la página, el punto y el número. 177 guión a la 180. Es la única manera en que ustedes van a poder tener, es decir, van a poder construir el marco teórico. Porque es difícil que puedan leerse los 30 libros o 40 libros. Y fundamentalmente por el factor tiempo, ¿no? Trabajan, estudian.
están como Jason, que aparte de ir a atender sus juicios, tiene que cocinar, tiene que atender las guaguas, se levanta 5 de la mañana, por eso no asiste a clases, a veces está mal dormido porque la guagua molesta, ¿no? Entonces, tienen que saber distribuir muy bien su tiempo, pero para poder construir el marco teórico, trabajan bajo estas características. ¿De acuerdo? Perfecto, le dicen. Está bien, licenciado. Dígame. De acuerdo. Muy bien. Entonces, en las fuentes primarias, todo lo que es revisión de literatura es fuente secundaria. Libros, otras tesis, ensayos, monografías, textos, artículos, etcétera, fuente secundaria. Las fuentes primarias son directas del objeto de estudio. Y en este caso son las encuestas, las entrevistas, las observaciones, que va a ser nuestro segundo capítulo, ¿no? Que es el diagnóstico. Pues decimos que son fuentes secundarias porque es información procesada, compilaciones, documentos, resúmenes, internet, etc. Quedamos ahí entonces, estamos a 1 hora y 30 minutos de clases. Regresamos en 20 minutos. Perfecto, Licen. Está bien. Muy bien. Está bien. Perfecto. Está bien.